Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en la presencia de Dios. Vamos a seguir en el estudio, en el que todos los que somos llamados en el nombre del Señor tenemos la responsabilidad de no llevar nada indigno, de no llevar ningún comentario malo sobre la unción que todos recibimos. Y en realidad todos nosotros, cuando aceptamos a Jesús, somos puestos en la familia de Dios y en la familia del Señor. Nosotros tenemos un ministerio a cumplir. Eso ya lo hemos visto aquí demasiado. Hoy quiero estudiar con ustedes comparando la ley del nazareato que está en Números capítulo 6. Era cuando la gente que hacía un voto a Dios y debía cumplirlo. Para que usted que hizo el voto de seguir al Señor, de servir a Dios, de ser una persona de Dios, de cumplir el ministerio que le dio, si usted tropieza, para que usted pueda tener una dirección y de esta forma usted pueda seguir firme. En aquella época la gente era consagrada a Dios como Sansón, lo fue por toda su vida. Él no se cortó el cabello, no podía tomar bebidas fuertes. Se cree que Samuel fue un periodo de su vida, fue nazareo también, y Pablo hizo ese voto años más tarde con otras personas, pero lo importante es que usted esté en consagración para que cuando Dios necesite pueda usarle. En Números capítulo 6 dice esto: Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Era algo muy serio. No tenía que abstenerse solo de vino. No se puede confundir nazareo con nazareno, hermanos. Nazareno, Jesús era nazareno porque era de Nazaret. Nazareo era por este tipo de voto. Versículo 4. En todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. En todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja por su cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello. Era un voto que hoy ya no se hace. Bíblicamente eso ya no existe. Estamos en el Nuevo Testamento. Sansón hizo ese voto por toda su vida, pero algunos lo hacían por un periodo de tiempo, tal vez por años, pero después regresaban sin ese voto. Ahora veamos algo importante en este voto. En el versículo número 6. Durante todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Hoy no existe eso. En aquella época era tan restricto que si el padre muriese, la madre muriese y él estaba en el voto, no podía ir a donde estaba el padre o la madre, porque se contaminaría. Hoy eso no es nada físico, es espiritual. Nosotros tenemos que ser sacerdotes de Dios, siervos del Señor, soldados del ejército de Dios y ser santos. Y de ninguna manera podemos contaminarnos con nada que venga, aunque sea de nuestros padres o de las personas que queremos, pero que están en contra de la palabra de Dios.
Ellos morían. Esas cosas que están en contra de la palabra de Dios son de la muerte y nosotros no podemos contaminarnos con ellas. Debemos vencer con la palabra de Dios, vivir con la palabra y no enredarnos con las demás cosas. Pero hay cosas que quiero estudiar con ustedes, nada más estoy preparando sus corazones. Es decir, no podía aproximarse. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado a Jehová. Estaba completamente separado. Ahora, si alguien muere súbitamente junto a él y contamina su cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el séptimo día, se afeitará la cabeza. Era tan serio que si por acaso alguien muriese junto a él, tendría que cortarse todo el cabello porque estaría completamente contaminado. La persona que hizo un voto a Dios de servir al Señor y cae en pecado, se contamina. Tiene que regresar al voto, limpiarse completamente. No tiene que sacarse los cabellos hoy, eso era simbólico, hoy es espiritual. Pero tiene que limpiarse completamente delante de Dios. Dios, pequé. No puede seguir haciendo la obra en el púlpito o con su testimonio, en su casa, en su trabajo, con las manos contaminadas, con el cuerpo contaminado, con el alma tomada por el pecado. No puede hacer eso. Si pecó, tiene que buscar en Dios la purificación. Ellos se dejaban crecer el cabello, pero si pasó por casualidad, no fue intencional. Una persona murió junto a él y por eso lo contaminó. Entonces tenía que cortarse todo su cabello. Le crecería nuevo cabello, sería un nuevo voto. Aún hay más aquí. Al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como expiación y el otro como holocausto, y hará expiación por lo que pecó a causa del muerto. Aquel día volverá a santificar su cabeza, se consagrará a Jehová por los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Los días anteriores serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Él hacía un voto, digamos que por 3 años. No me cortaré el cabello, seré santo de Dios, estaré sirviendo a Dios por un periodo. Yo digo que por 3 años, pero no está aquí. Pero si sucede al acaso, entonces él se purificaría y empezaría los 3 años otra vez. Aunque estuviera hace 2 años, 11 meses y 20 días, faltando pocos días, si se contaminaba, perdía todo eso. Luche para que usted no se contamine. Existen muchos locos por ahí. En los tiempos de Amós, algunas personas les decían a los nazareos que no había ningún problema, que ellos podían vivir una vida normal, que ese voto no tenía mucho valor y Dios les reclamó todo eso a ellos. Aplicó la ley porque no podía ser así. Hoy existen locos que les enseñan a las personas que no hay muchas cosas, que hoy a Dios ya no le importa algunas cosas malas que se hacen. No, sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros decidimos voy a servir a Dios, debemos hacerlo. Tenemos que servir a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si caemos, ¿qué tenemos que hacer? Una nueva consagración. Dios, yo no puedo seguir así. No hay pan que se pueda ofrecer hoy, no hay cordero que se pueda ofrecer porque la sangre de Jesús es suficiente. Pero la gente tiene que orar hasta que sienta que fue perdonada, que fue lavada en la sangre del Señor y está en posición de recomenzar su ministerio. Mientras no sienta la alegría, la confirmación de Dios de que su pecado fue perdonado y de que todo cambió para ella, ella tiene que seguir firme. Señor, necesito. Sé que fui malo, sé que no respeté mi llamado y eso te desagrada, Señor. Ahora tengo que recibir de ti la purificación. Y cuando Dios le visite, se fortalecerá más y estará más vigilante.
porque seguramente el diablo traerá con las mismas excusas lo que en el pasado le hizo tropezar, o incluso excusas más perfeccionadas, pero debe seguir en la palabra. No, Dios me ha llamado, me ha separado y yo no cometeré el mismo pecado. Versículo 13. Esta es pues la ley del nazareo: el día que se cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y presentará su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha para un holocausto, una cordera de 1 año sin defecto para expiación, y un carnero sin defecto para una ofrenda de paz. Incluso la ofrenda tenía que ser la mejor en aquella época. Mientras usted no ofrezca una oración sin manchas, libre de lo que le hizo caer, porque muchas veces la persona está orando y confesándole a Dios, hablándole sobre su error, llorando ante Dios, pero en lo más íntimo aún no está purificada. En el fondo aún tiene los deseos de un día. Lo que era malo, un día puede ser bueno, no sé qué puede pasar. Dios no actúa. Hace un tiempo Dios me dio una palabra, como una carta en la manga. Es una sola cosa, una palabra. No existe eso de que Dios no podrá, porque si algo sale mal, el segundo plan será ejecutado. No, el plan de Dios siempre es el primero. No existe un segundo. La palabra es clara. Entonces, si usted pecó, pero no está completamente arrepentido, solo siente remordimiento, pero el pecado no salió de su corazón, aún no fue expurgado, usted necesita consagrarse, abrir su corazón, porque el cordero, la cordera, el carnero, cualquier cosa que ofrezca, la oración con la que usted rehará su voto, en la que usted regresará a ser usado por Dios, no puede ser ofrecida mientras existan defecto. Tiene que ser algo puro, lo mejor, con santificación. Si aún hay un resquicio de placer por todo lo que pasó, o que espere que un día eso ya no sea pecado, algo que sucederá, usted no tiene condiciones. El cordero tenía que ser sin tacha, la cordera sin defecto, el carnero sin defecto. La ofrenda de oración hoy tiene que ser completamente pura. Dios se fija en las intenciones del corazón. No intente engañar a Dios, porque usted se está engañando. Y cuando usted se engaña al intentar engañar a Dios, usted no está engañando a Dios, sino que está agradando al enemigo, porque él sabe que le tiene en sus manos. Vea lo que usted hizo de malo, lo que le separó de la comunión con Dios. Usted desea arrepentirse, claro, quiere una nueva oportunidad, sí. Amigo, no existe nadie que sea un caso perdido. Una persona puede estar en la peor situación, pero si desea ser gente, si desea vencer en la vida, puede estar dominada por las drogas, por el alcohol, manchada con la peor prostitución que sea, haber hecho la cirugía de la mutilación del género humano. Si ella busca a Dios, Dios le perdona completamente, Dios la restaura, pero tiene que ser de corazón. Tiene que ser algo que la oración no puede tener ni un poquito de defecto. Si el cordero ofrecido tuviese tacha, Dios no lo aceptaría. La cordera tampoco podía tenerla, ni el carnero. Todo tenía que ser puro. Es consagrado a Dios. Dios le llamó, sí, doctor Suárez. Estoy en la iglesia, soy de Jesús y sé que a mí me tocó la revelación de Dios. Pero me enredé, me contaminé y solo Dios y yo sabemos qué hice, sí. Pero ahora sí, me voy a levantar, pero antes quiero que el Señor Dios me perdone completamente. Quiero ser limpio, lavado. ¿Y cuándo Dios perdona completamente? Cuando usted confiesa su pecado completamente. Eso está en la primera carta del apóstol San Juan, primera de San Juan 1:9, que siempre lo mencionamos, pero muchos no ponen atención.
Es muy sencillo levantarse con Dios, pero depende si usted quiere ser un ratón o un ser humano. Si quiere seguir en el pecado, en lo sucio, o quiere estar en la presencia de Dios. Aquí el Espíritu Santo dice esto a través de Juan. Si confesamos nuestros pecados, confesar de verdad, parar para ser perdonado. Pero nuestros pecados, no el pecado que cometió por último, no, Dios, lo hice, pero también existe este otro porque fui dejando que sucediera, este otro porque pensé en él, planté esta obra aquí y lo escondí de todos los pecados. Dios, yo pequé porque soy malo, yo deseé, yo quise, yo busqué las cosas y estoy contaminado. Mira, mis manos están contaminadas, mis ojos están contaminados, mi mente fue contaminada. Yo necesito tu perdón completo. Si no confiesa, no lo logrará. Existe una condición aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata del llanto que usted tendrá durante 6 meses. Dios, no sirvo, Dios, límpiame, eso no vale nada. Eso es algo religioso. Pero cuando usted reconoce, me equivoqué, quería ese resultado, jugué con la verdad, abusé de la santidad, yo no le di oídos a tu voz y pequé. Ahora, Dios, quiero limpiarme. Y durante la confesión, si tiene que reconciliarse con alguien, tiene que buscar a esa persona, contárselo y pedirle misericordia. Pero esa persona puede tomar una decisión drástica, ese es otro problema. Si usted quiere, y si no lo hace, no ofrezca el cordero, la cordera, no ofrezca el carnero con ningún defecto, porque Dios no lo aceptará. El recado que Dios mandó es duro, pero es para que usted se levante. Vamos a la novela de la vida real. Un día ingerí un alimento y esta región se me hinchó. Empecé a sentir fuertes dolores y fui al médico. Y el médico me dijo que debería hacerme unos exámenes más detallados y concluyó que eso era piedra en la vesícula, un cálculo biliar. Además tenía las paredes inflamadas. Dijo que mi caso era grave, ¿sí? Y que tendría que hacerme con urgencia una cirugía. Yo fui dejando y eso fue arrastrándose. Después pasaron más o menos unos 2 años. Y un determinado día me sentí muy mal, incluso fui de 2 a 3 veces en la noche, en el turno. La enfermera ya me pasaba el remedio porque bastaba que el médico lo prescribiera, pues ya sabía lo que era. Un día el médico me dijo que que entraría en un estado, digamos, de emergencia. Me dijo que debería realizar una cirugía urgente porque eso podría romperse adentro, ¿sí? Me dijo que una vesícula normal era menor que un kiwi. La mía tenía el tamaño de un mango. Los exámenes de Hanyo diagnosticaron que la vesícula biliar presentaba muchos cálculos. Y agendó la cirugía. Me dijo que el valor sería de 3.500 reales, ¿eh? Ahí él había confirmado todo, él haría un preoperatorio, ¿sí? Todo debidamente en el hospital. Me estaba yendo a mi casa y me puse a pensar, ¿dónde está la palabra de Dios? Todo ese sufrimiento, todo ese tiempo, ¿dónde está la palabra de Dios? Y de ahí se me vino inmediatamente un pasaje que Dios nos hizo según su imagen y semejanza, ¿sí? Y cuando me di cuenta estaba enfrente a la iglesia. Entonces entré a la iglesia, conversé con mi pastora, que estaba en su oficina, e invitó a su marido. Fuimos a la sala de los obreros. Cuando el hermano Eugenio empezó a frecuentar la iglesia, se quejó a la pastora sobre su enfermedad, ¿no? Cuando llegó, muy triste, muy afectado, estaba muy pálido también, porque había recibido 2 noticias.
La primera era la confirmación de la enfermedad de las piedras, ¿sí? Y la segunda noticia era que debería pagar 3.500 reales. Pero yo me aferré a la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en quien me fortalece, ¿sí? Y creí, seguro que la oración ya estaba hecha. Yo le decía que si era firme en la palabra de Dios dice que si se resiste al diablo, este huirá. Entonces pasó esa semana y sentí que las cosas empezaban a ajustarse. Empezó a bajarse y se mejoró mi respiración. Yo iba notando eso. Hasta que pasaron unos días y me di cuenta que estaba bien, que estaba mejor, ¿sí? El médico de San Francisco de Paula, un médico muy reconocido, ¿sí? Que es miembro del Consejo Regional de Medicina de Río Grande do Sul. Y él me preguntó si había hecho la cirugía y le dije no la hice. Y fui a hacerme otra ecografía. Hanio recibió el resultado del nuevo examen, que constataba la cura. El médico lo vio, examinó el antiguo y me preguntó si había hecho la cirugía. Le dije que no. Y entonces me preguntó, ¿qué has hecho? Porque tienes una nueva vesícula aquí, me dijo. No hay nada en comparación con lo anterior. Y le dije entonces, doctor, eso es una cosa llamada fe. Él me miró, incluso se rió, sí, me dijo, sí, ustedes son personas de fe, sí. Pero qué bueno, lo que importa es lo que está aquí, sí. Y hoy ya no siento nada más, realmente tengo una vesícula nueva, estoy muy bien de salud, sin ningún problema. Dios ha confirmado su palabra en su vida, ¿sí? Le dije, es Dios quien confirma la oración de su siervo. Yo soy siervo del Señor y usted también. Así que confiemos en que Dios ya hizo la obra y en ese momento basta que se apodere para la gloria del Señor Dios. Ahora es obrero de la Iglesia de la Gracia y es feliz, está alegre, está contento para el honor y gloria del Señor Jesús. Además, mi calidad de vida aumentó, también espiritualmente. Hace 5 años que me he convertido, soy obrero de la Iglesia de la Gracia de Dios y mi vida ha cambiado totalmente, incluso financieramente. Soy muy feliz con Jesús, realmente feliz. Jesús, eres tremendo. Ahora vamos a la pregunta de hoy. Me gustaría saber si una persona conoce la palabra, ¿cuál será la consecuencia que tendrá si peca? Mire, es peor que la persona que no la conoce, ¿no? Hasta en nuestra ley, cuando el juez va a juzgar y la persona tiene poco entendimiento de la vida, es una cosa. Pero si es una persona que tiene un curso superior, su criterio está bien formado y cometió un crimen, la pena es otra. El juez la ve con más seriedad porque ese sabía lo que hacía. Algunos aún no tienen el conocimiento completo. La gente conoce la palabra de Dios. No mentirás y ella miente. No adulterarás y ella adultera. No hurtarás y ella hurta y otros más. Lo hace conscientemente y es más difícil, hermanos. El pecado siempre es un mal en la vida de la gente. La gente se esfuerza, lucha, tarda tiempo para recibir una bendición, después por una tontería pierde la bendición. Lo mejor es estar firme en la palabra de Dios y no dejar que el enemigo invada nuestro territorio. Siga firme y Dios le bendecirá en el nombre del Señor Jesús. Ahora voy a orar por los que están en casa. Padre, oro por las personas que hoy oyeron tu voz. Has respondido a muchas personas hoy. Dios, personas que necesitan tomar la verdadera decisión en su vida. Y después entonces podrán ofrecerte el cordero, la cordera y el carnero de un año, Padre, cuando la carne está más rica, lista para ser saboreada, pero sin manchas. Oh, Dios mío, mira a esta persona, ayúdala ahora. Y la que está enferma, mal, también cúrala. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y en tu nombre voy a bendecirles a todos. En el nombre de Jesús, todo mal salga de esta vida. No volveré.